Último bloque de Encuentro Regional dedicado a la participación femenina. Víctor Silva nos sigue acompañando esta noche y nos dice qué positivo. Dice, el debate sobre el rol de las mujeres tan castigado por la historia, pero tan necesarias, dice, como la vida misma. Aravena Lizan dice, felicitaciones a Maciel Miranda, tremenda profesional, no necesitamos voceros, sí representantes femeninas, que era lo que hablábamos un poco, que aquellos temas importantes de género, ¿cierto?, muchas veces no están discutidos desde el Congreso o desde la esfera pública, ¿cierto?, una discusión abierta que se pueda hacer respecto a algún tema, sino que más bien parece ser que nos hemos acostumbrado a estas vocerías y hay poco de representatividad femenina en muchos de esos temas. Hay una cuestión, sobre todo cuando hemos hablado del aborto, han aparecido a lo mejor rostros o líderes un poco más femeninos, pero es una cuestión que atañe directamente, o sea, es tal vez en ese punto. No así cuando hemos discutido, por ejemplo, de temas laborales femeninos, o cuando hemos discutido respecto de otras esferas, ¿no? Parece ser que finalmente llegamos por esta cosa más mínima, tal vez, o por el cuerpo, finalmente llegamos a otros temas. Bueno, yo creo que el cuerpo en el tema de las mujeres no es menor, ¿no? Yo creo que las mujeres siempre hemos sido castigadas por el cuerpo. La Francia debe saber mucho de eso. Las mujeres siempre hemos sido castigadas por el cuerpo, ¿no? El hecho de, tú decías recién, o sea, somos objeto de placer de otros, pero no se nos permite, o no se nos permitió, la verdad es que a mí no me prohíben eso, pero no se nos permitió históricamente ser sujetos de placer, o sea, el poder nosotros plantearnos como tal. Hay un tema ahí que no es menor, que tiene que ver efectivamente con el control, ¿no? O sea, Foucault lo dice, ¿no? A través del cuerpo se controla al otro. Y esta satanización del cuerpo, de la mujer particularmente, ha sido un instrumento de control antiquísimo. Uno todavía escucha... Y todavía es muy presente, por supuesto, no es una cosa que sea como del siglo. Porque tú, si a una chica la violan en la calle, la primera pregunta que se hace la gente, oye, ¿por qué andas haciendo tan tarde en la noche en la calle? O cómo andaba vestida, o no sé qué, ¿no? Se tiende a pensar que la mujer, más que el hombre, creo yo, tal vez porque el hombre por alguna razón o no está tan sujeto a violencia de género, o lamentablemente no es tan visible su violencia de género. Yo no podría decir cuál de las dos es, pero me parece que de alguna manera las mujeres estamos mucho más expuestas a la sanción, incluso en situaciones de las que no somos nosotras responsables. Yo leía ayer en estas redes sociales de una mujer en un país de por allá, por la India justamente, que fue golpeada por su marido brutalmente y tuvo que pagar una indemnización porque él se rompió los puños cuando la golpeaba. Claro, esas son culturas mucho más extremas que las nuestras, sin duda, pero que de todas maneras dan cuenta de que todavía existe esta mirada de diferencia de valor, ¿no?, entre uno y otro. Ahora, eso es una responsabilidad social, no es una responsabilidad de las mujeres, ni es una responsabilidad de los hombres, porque yo creo que los hombres en particular, así el hombre, no sé, el Víctor Silva, por ejemplo, que ha estado todo el rato siguiendo el programa, no es un hombre del que nosotros podríamos decir, o sea, él no cae en esta categoría de que no le interesan estos temas, ¿no? Y probablemente hay muchísimos hombres en su particularidad que están súper sensibles a estos temas. Pero cuando entramos en la lógica de lo genérico, nos encontramos con que efectivamente hay una brecha súper importante. Del mismo modo, hay muchas mujeres empoderadas. Aquí en la mesa somos el 100% mujeres empoderadas. Y no podríamos decir que a nosotras nos pasa algo en función de esta falta de empoderamiento femenino. Sin embargo, cuando vamos al macro, nos damos cuenta que efectivamente como género, como grupo, las mujeres todavía estamos en desmedro en algunas situaciones. Y eso hay que resolverlo socialmente, ¿no?, comunitariamente. Eso tiene que ver no con cómo nosotros hacemos que las mujeres se paren adelante, sepan o no, tiene que ver con cómo nosotros construimos una sociedad, ¿no?, que permita efectivamente espacios inclusivos, que permita equidad. Justamente, ¿por dónde pasa eso? O sea, ¿es un gran pacto? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Es un poco en el rol cotidiano de ese casi como grano de arena? Pero puede que en 50 años recién estemos con una cosa muy distinta. ¿Cómo ven ustedes que se puede contribuir a esos desafíos que tenemos pendientes en definitiva de género? Yo creo que desde el punto de vista femenino tenemos que participar más y tenemos que tener como mayor cohesión. Porque si bien hay mujeres que, por ejemplo, aquí, incluso este panel, que trabajamos y hacemos diferentes cosas y hacemos política de cada uno de nuestros espacios, no tenemos la misma cohesión, o sea, cada una ve desde mi perspectiva a lo mejor política, la Maciel desde su perspectiva de su fundación, la Francis desde el punto de vista académico, pero en general cada uno ve temas
del tema del género y el tema de la mujer desde cada uno de nuestros roles. Entonces yo creo que en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo todas y tener una postura clara. Por ejemplo, a mí me preocupa, digo que me preocupa porque tenemos 19 diputadas y 6 senadoras que van a debatir sobre la ley de la interrupción del embarazo, por ejemplo, donde vamos a tener a más de 100 diputados que desde su perspectiva masculina van a decidir por nosotras. A mí eso también me preocupa porque efectivamente ahí donde nosotras tenemos mucho más que decir que incluso nuestros diputados, por ejemplo, porque si bien ellos fueron elegidos democráticamente, nosotras como mujeres tenemos que dar nuestro punto de vista, qué nos parece, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, que no solamente sea visto desde la perspectiva si es bien para el hijo o si no está, o si está bien para la sociedad, sino que quién nos parece a nosotras, quiénes somos las mujeres que vamos a llevar durante 9 meses un niño. Entonces esas son cosas que a mí también me preocupan y yo siento que en general, si bien se ha abierto el debate, no todas las mujeres, por ejemplo, hemos participado. Nosotros hicimos un debate con la diputada Marcela Hernando, por ejemplo, y tuvimos 50 mujeres. Y fue un debate bien entretenido y todo, pero nosotros generamos espacio, pero a veces no todas las mujeres opinaban o no todas tenían algo que decir. Y yo creo que en esas instancias de participación es súper importante que todas tengamos algo que decir, desde el enfoque, desde la perspectiva en las cuales nosotros estemos, porque al final del día no todas pensamos iguales, tenemos opiniones distintas. Entonces yo creo que al final, como decía la Maciel, ninguna de las que está aquí somos voceras de algún movimiento, de alguna agrupación, sino que cada mujer y cada hombre también tiene puntos de vista y los tiene que plantear, pero al final del día nos tenemos que poner de acuerdo respecto a cuáles son nuestras posturas como mujeres y básicamente en los temas laborales y en los temas de derechos, que es lo que a mí lo que más me complica en alguna oportunidad, porque insisto, no puede ser que en el tiempo que nosotros vivamos las mujeres ganen 40% menos que los hombres en labores que son idénticas y similares. Yo creo que los tiempos tienen que ir avanzando y por eso incluso el día de hoy se debatió en la Cámara de Diputados, estuvo la ministra del Trabajo con el ministro de Hacienda debatiendo sobre este tema, o sea, cómo nosotros y cómo las empresas también se van a poner a disposición de efectivamente equiparar los sueldos y cómo también las empresas se van a hacer los espacios y también el sector público para que esas mamás y esos papás tengan los mismos permisos y los mismos espacios para poder estar con su hijo, para que no sea un tema solamente nosotros. Entonces, yo creo que para poder ir avanzando tenemos que dialogar, debatir, ir llegando a consenso, ir conversando más. Yo creo que a Chile y en general a la región de Antofagasta, yo que trabajo en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, solo el 14% de las personas participan en alguna organización. O sea, el resto de las personas no prefiere participar de alguna organización o no le interesa o no siente un interés. Entonces yo creo que en especial en esta región donde pasan tantas cosas, temas de medio ambiente, temas de salud, temas que son tan difíciles y tan complejos, yo creo que necesitamos mayor participación. Yo cuando pienso a lo mejor el movimiento Este Polvo Te Mata, el movimiento de No Más Quemas que ha estado, ¿cierto?, Víctor Silva, hay pocas mujeres también participando. En general, si uno ve, por ejemplo, a Gisela Contreras, que es una de las mamás, que, ¿cierto?, por una cosa muy ligada incluso a lo que tiene que ver con los niños, se hizo presente, o la concejal Doris Navarro, que tal vez ha estado más presente, pero en general incluso los movimientos sociales también. En Antofagasta se da lo mismo que hemos estado conversando. Pero yo creo que eso tiene que ver también con que, yo lo veo desde el punto de vista político, como que siempre hemos visto a los hombres liderando estos procesos y a veces pasa que las mujeres no se atreven. Y en general, si tú analizas las mujeres que están en política ahora, hay algunas que nos costó un poco tomar la decisión porque a veces el mundo está rodeado, el mundo político y la clase política y los mundos sociales y los movimientos están rodeados de hombres, donde efectivamente a veces entre ellos se ponen de acuerdo y como que tú quedas al margen. Entonces, entre nosotras también nos tenemos que poner de acuerdo y dialogar y conversar y poder ir avanzando en diferentes temas que a nosotras nos competen, como por ejemplo el cuidado de los niños, como por ejemplo dónde van a instalar una sala cuna. No van a decidir los hombres dónde van a instalar una sala cuna, si generalmente hay porcentaje de mujeres que están solas, que no tienen pareja y que ellas tienen que definir efectivamente dónde se instala, cómo se instala, cuáles van a ser los beneficios. Son cosas que de verdad nosotras tenemos que decidir por nosotras y no los hombres por nosotras. Francis. Bueno, a mí, digamos, yo le hago la contrapregunta a Estefanía. Yo veo 3 Ceremis que son bastante interesantes, que es Estefanía, la Ceremi Justicia y la Ceremi Cultura. Pero no las veo, digamos, subiendo a la intendencia. O sea, me refiero, no las veo como intendentas. Entonces mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, ellas no podrían ser en un futuro próximo y bastante, digamos, cercano, intendenta? Entonces, yo creo que es interesante, o sea, yo las veo en los medios, sí, pero no veo que el poder político del gobierno regional las empodere para hacer el camino y que lleguen a puestos de poder. Mira, yo voy a hablar por mí, yo creo que cuando yo participo en la política de los 14 años, por ejemplo,
Y con la Maciel conversábamos la otra vez en un café que nos tomamos, donde uno siempre se visualiza en un cargo mayor. Me encantaría ser intendente, me encantaría ser presidente de la República, pero también son las condiciones del mundo externo que también se tienen que ir dando, porque primero... Entonces se da lo que dice un poco Francis, o sea, no existe esa participación real o el espacio para. Lo que pasa es que, insisto, dentro de los partidos políticos también nosotros tenemos que ir avanzando, porque generalmente, mira, la única presidenta de partido que tenemos es Isabel Allende, que es la presidenta del Partido Socialista. Los demás son todos hombres. Tenemos un presidente de la Cámara de Diputados, que es Marco Núñez, que es hombre. Tenemos Patricio Walker, que también está... tenemos la Corte Suprema. En general, todos los cargos de alto poder, excepto la presidencia, están liderados por hombres. Entonces, yo creo que también hay el empoderamiento, que nosotros nos tenemos que creer el cuento, nosotros tenemos que ir avanzando y nosotros nos tenemos que ganar ese espacio y competir de igual a igual. Aquí yo creo que ninguna de las que tú has mencionado se achica ante un desafío como ese. Claro que es complejo y todo, pero yo creo que nosotros tenemos las mismas capacidades que tiene cualquier hombre. Entonces, en general, hay liderazgos que son distintos. Por ejemplo, el intendente es quien lidera el gabinete, nosotros estamos al lado, todos los seremis apoyamos, estamos constantemente a disposición en los medios, conversando, hablando de lo que está haciendo el gobierno. Pero en general yo creo que ninguna de nosotras nos da miedo, por ejemplo, asumir un rol. Si a mí mi partido, por ejemplo, me pide que vaya candidata a alcaldesa, yo voy a ir, porque también a mí me gusta la política y yo creo que esos desafíos, uno vaya a ganar o vaya a perder, uno los tiene que asumir, porque por algo uno está en política, porque si no, mejor me voy para la casa, mejor me quedo en la casa y miro cómo las cosas pasan. Yo creo que las personas que participamos en política tenemos que ir asumiendo esos desafíos y esos riesgos, aunque sea... quien está frente a nosotros, un hombre que aunque tenga, no sé, todas las de ganar, uno se tiene que tirar. Fácil, o sea, claro, pero yo creo que uno se tiene que atrever. Yo creo que en general lo que ha pasado es que durante muchos años hemos sido gobernadas por hombres. Entonces, y el caso de la presidenta Bachelet es un caso que de verdad para todas, muchas de nosotras, es un caso donde efectivamente nosotras nos visualizamos en la presidenta. La presidenta trabajó en el gobierno, fue ministra de Salud, fue ministra de Defensa y ahora es presidenta, estuvo en una mujer. Entonces, nosotros yo creo que las generaciones de mujeres que estamos en política ahora, yo creo que nos creemos el cuento y que yo creo que tenemos la capacidad de poder llegar a grandes espacios de decisión, porque al final una cosa es ser el rostro y otra cosa es tomar decisiones, porque yo como seremi soy la vocera y tengo que estar en la televisión y tengo que estar en diferentes espacios, pero yo también tengo que tener la capacidad de decidir y también de liderar un equipo. Entonces yo creo que todas esas cosas tienen que ir en conjunto, liderar, ser vocero y también tomar decisiones, y aunque a uno le pesen las decisiones, son los costos que uno tiene de estar en la política. Entonces, pero a mí, si usted me pregunta a mí, si me pidieran ser intendenta, no me achicaría. Francis, ¿tenías algo más que agregar? No, bueno, el punto diría yo que es, si a lo mejor, digamos, hay talento y hay capacidad y hay ganas, pero el tema es de qué manera los partidos políticos, digamos, se hacen cargo de ver estos liderazgos, como digamos, se hicieron presentes en ver el liderazgo, por lo menos del primer gobierno, la presidenta Bachelet, que fue un liderazgo bastante ocular, empático, y que eso gustaba a la gente, y que pareciera ser que eso está volviendo, porque eso digamos, fue estratégico, digamos, digamos, en ese sentido. Entonces, ¿de qué manera las mujeres se vuelven en sujetos interesantes para el desarrollo de la política? Entonces, digamos, vista con ojos de hombre, o sea, ¿de qué manera los partidos políticos finalmente apuestan por 3 o 4 o 5 mujeres jóvenes que podrían justamente tener cargos de más envergadura? O sea, finalmente, vuelvo a reiterar el punto, si nosotros quedamos estancadas hasta cierto límite, ya no podemos seguir subiendo. O sea, definitivamente pareciera ser que nuestro espacio es el 30-70 nomás, o sea, no... Y al final todo pasa por resolverlo casi de manera obligatoria. Es decir, tenemos una ley de cuotas, en definitiva vamos a siempre tratar de resolver por la vía legislativa el que esto se equipare. Parece ser que no vamos a esperar este cambio cultural, sino que va a ser en definitiva imponiendo muchas más medidas. Yo diría, por ejemplo, en el caso del gobierno anterior de la presidenta, Marcela Hernando fue intendenta y después se transformó en alcaldesa y ahora es diputada. Por lo tanto, esos espacios donde las mujeres nos estamos abriendo caminos claramente siempre están disponibles. Entonces yo creo que los partidos también tienen que tener los ojos bien puestos, ir identificando los liderazgos, porque efectivamente
Lo que está pasando en el país es que la gente ya se aburrió, y es cierto, se aburrió de lo mismo de siempre. O sea, tenemos diputados que llevan 25, 23 años en la Cámara, tenemos senadores. Entonces nosotros también necesitamos ir renovando, y también es una responsabilidad para los partidos políticos de todos los sectores de también ir cambiándole la cara un poco a la política, porque eso es lo que la gente pide, ya no quiere más de lo mismo. Voy a leer algunos de Twitter que nos han hecho llegar. Dice, en general se invisibiliza la labor de la mujer, no es que no existan o no se atrevan. Dice que un poco claro, como que estas estructuras tan rígidas o tal vez... dice Pau Antileo, falta más participación de la mujer en nuestra región. Las mujeres somos mucho más jugadas y arriesgadas en todo ámbito de nuestras vidas. Y Ruth Rodríguez nos dice, buen debate en Encuentro Regional. Saludos a cada una de ustedes, incluida la conductora también, nos dice Ruth Rodríguez. Nos quedan ya los últimos minutos. Quizás yo preguntaba un poco por los desafíos desde lo político, nos decía la Seremi también, Francis, un poco yo quería en esa hablar un poquito esfera, pero chiquitito. ¿dónde están los desafíos, Lupe? Mira, nosotros, por ejemplo, trabajamos todos los temas transversales de los temas ahora políticos. Somos una agrupación común y corriente, de distintas edades, además. Tenemos de 18 años hacia arriba. Y nosotros, antes de conocer, cuando apareció el proyecto del aborto, nosotros empezamos a debatir. Nosotros primero, conocerlo desde el punto de vista de cada una, porque cada una tenía distinta opinión sobre el proyecto. Una vez llegada a la conclusión, le pedimos a la diputada Hernando, hicimos nosotros con ella un diálogo del proyecto en la Universidad de Antofagasta. Pero era para nosotros empoderarnos en el proyecto, para explicarlo y proyectarlo. Así también tuvimos hace poco tiempo la reforma laboral, porque también trabajamos la reforma laboral y todos los temas, porque a pesar de que somos una agrupación que comenzó con unos cursos que le entregó aquí Maciel, porque fue nuestra profesora de formación de género, ¿no fue así? Y seguimos con capacitación después. Entonces nosotros siempre hemos estado renovando, porque tenemos líderes que preparar. Y tal como decía aquí la Seremi, en los partidos políticos depende de la estructura de cada partido político también, porque eso es ajeno. Pero en los partidos políticos no se busca, se visualiza. Nosotros llevamos el cuadro político que viene, hombre, mujer, joven, pero nos interesa el cuadro político. Y es el que se potencia, Y también estamos proyectando a la juventud. Pero la juventud política, no porque sea joven nada más, o sea... Y Benito, ¿sientes que lo que ustedes han discutido lo ves reflejado o que tenga cierta representatividad finalmente? Porque claro, se lo exponen a una diputada que es ella la que debería llevar esta discusión, ¿cierto? Exacto. Al Congreso. ¿Sienten que hay esa representatividad? Sí, ella ha tenido bastante... De tener una esfera donde eso pueda llegar, parte de lo que ustedes han planteado. Nosotros con ella tenemos bastante comunicación sobre todos los proyectos para hacerle llegar a la agrupación nuestra lo que piensa. Cuando se formó aquí, se formó la comisión para el programa Bachelet de la región, la agrupación nuestra fue la que entregó las demandas de género. Fue la agrupación nuestra la que entregó las demandas de género, que están en el proyecto de... O sea, nosotros hemos tenido participación y a nuestra agrupación les hemos entregado a las socias la participación, en todo sentido. Por ejemplo, conversamos antes de cámara, nosotros realizamos ruta, cuando tenemos un femicidio realizamos ruta. Vamos a todos donde corresponde igual, denuncia, todo, hasta llegamos al Tribunal de Familia. O sea, trabajamos en ese aspecto, todos organizados. Pero sí, los roles están distribuidos, quién hace esto, quién hace lo otro. No todos hacemos lo mismo. Pero sí nos preocupamos especialmente de femicidio, porque nosotros trabajamos con agrupaciones distintas dentro de la nuestra. Vigache, Mujeres lo van a hacer, emprendedoras, La Portada, entonces todas ellas, sindicatos, también trabajamos con las mujeres de sindicatos, entonces llegan todos estos temas bastante, digamos, gama de trabajo. Es uno de los mejores ejemplos, en realidad, entonces, de cómo va tenemos creando esa casi un ecosistema, como se habla en Exacto. emprendimiento, en realidad, pero en este caso, ¿cierto?, de líderes o de mujeres en distintas áreas. Parece ser la única forma en que, en definitiva, ¿cierto?, el desafío se pueda ir... Claro, informando, capacitando a las mujeres en sus derechos para que logren llegar y tener las oportunidades que corresponden y se desarrollen profesionalmente, además de ser mujer como obviamente tal. O sea, ese es nuestro trabajo. Naceli, ¿cómo ves tú este desafío, de este rol o de lo que nos falta todavía por avanzar o un poco cambiar estas estructuras? Sí, mira, yo voy a hablar desde la sociedad civil, ¿no? Y es desde donde yo me paro actualmente. Creo que el desafío más importante pasa por recuperar
la participación política. Y para recuperar la participación política tenemos que desempoderar o desconectar, ¿no?, la concepción de participación política con la participación política partidista. Creo que son dos cosas distintas, súper distintas. O sea, lo que los VENI hacen en sus agrupaciones es una participación política derechamente, ¿no? Claro, pero no es necesariamente una participación política partidista. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a trabajar desde una lógica de política social, ¿no?, es cuando empezamos efectivamente a proyectar y a generar, lo que yo decía hace un rato, este modelo de sociedad en el que queremos vivir. Que es un modelo de sociedad, por lo menos lo que yo he podido entender desde lo que hace, por ejemplo, Luz Veña con su agrupación y otras agrupaciones más, lo que conversa la gente en la calle, no es una sociedad ni feminista, ni machista, ni de un color, ni del otro, ni de una extrema, ni de la otra. Es más bien una sociedad que efectivamente sea inclusiva y que permita que todas las personas en igualdad de condiciones tengan derecho a voz y a voto, ¿ya? No hay que seguir teniéndole miedo a la participación ciudadana. Cuando nosotros observamos estos movimientos sociales que son claramente estados casi de guerra, ¿no?, en donde el semáforo tan malo que nos hizo tanto daño, entonces lo botamos, lo quemamos y hacemos, no sé, una serie de destrozos, lo que en realidad hay es una muy mala canalización de la comunicación, de los diálogos, de las posibilidades de generar un diálogo entre las personas. Yo creo que hay que volver a eso. Hay que volver a reconstruir la relación de la ciudadanía con la política, entendiendo a la ciudadanía que cada vez que deciden en cualquier margen, en cualquier escenario, tomar una decisión A por sobre una B, están haciendo un tipo de política. Cuando yo decido criar a un hijo de esta forma y no de esta otra, esa es una decisión política, en el sentido de lo que yo considero política de convivencia, política social. Los otros instrumentos, lo que puede generar la política de Estado, por ejemplo, lo que pueden generar las políticas de los partidos, que no debieran ser lo mismo, aunque a veces se mezclan, ¿no? Eso es otro elemento en este concierto. No puede ser que porque la política partidista esté desprestigiada, la gente se reste de la política, porque finalmente tenemos situaciones tan complejas como un universo, por ejemplo, de votantes súper bajo, eligiendo a dirigentes que no nos representan y que después más encima toman malas decisiones. Cuando la gente dice, a mí me dicen, por ejemplo, no, yo no voto, porque como el voto es con un voluntario, entonces no, yo no voto, no estoy ni con el voto. Ok, no vote. Y luego, tiempo después, oye, pero es que este alcalde o esta alcaldesa votó. El voto, ¿no?, independientemente de por quién usted vote, el voto es un instrumento poderosísimo. A usted le permite ir y votar y elegir quién va a ser su representante. Porque tenemos un sistema en donde no podemos andar todos opinando en el Congreso, por eso tenemos representantes. Así, pero parece ser que la realidad nos está indicando que eso va cada vez en caída. O sea, por eso tú haces este hincapié de decir que yo creo que debe recuperar. Yo creo que algo que tenemos que hacer efectivamente es devolver el sentido, ¿no?, la conciencia, el valor del voto. Y no estoy hablando del voto para nada. La gente que me conoce sabe claramente por quién yo votaría. Y no estoy diciendo eso. Estoy diciendo vote. No importa que eso cambie completamente el escenario de este país, no importa, pero vote. Es la primera condición. Hágase responsable, por lo menos, de los dirigentes que va a elegir. Porque quien no elige no tiene derecho a reclamo. Y cuando no tenemos derecho a reclamo, lo perdemos todo. A mí lo que me aterroriza de esta situación es que vamos a tener, metafóricamente hablando, 5 pelagatos escogiendo a los dirigentes de nuestro país. Y eso a mí, de verdad, me da profundo temor. Bueno, nos quedamos con esas y un poco los desafíos también, que tiene que ver con lo que Luz Veña dice, participación, primero, ¿cierto? Discutir, empoderarse de los temas de estar y finalmente que eso se pueda traducir en un proyecto país o en un proyecto que en definitiva va a atravesar cada una de las cosas que hemos discutido, que es en definitiva el voto. Quiero agradecerles a que nos hayan acompañado esta noche en este encuentro regional. Participación femenina fue el tema de esta noche. Muchas gracias por sus comentarios. Sabemos que no todo el mundo está tuiteando, hay muchos que nos ven desde su casa, que no utilizan redes sociales para ver, porque también siempre nos comentan parte de lo que día a día estamos tratando, ¿cierto?, de llevar temas contingentes por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos reencontramos la próxima semana. Buenas noches. Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Trabajando por el éxito mutuo
presentó Encuentro Regional.